Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta y este es el programa Sentido Común que va por Onda Digital Perú todos los lunes. Estamos ya en el 2024 y casi a mitad de mes. De todas maneras, esperamos que este año sea mejor que el anterior, ¿no? Porque todos los años nos deseamos lo mejor y casi siempre terminamos peor. Pero en fin, lo último que se pierde es la esperanza. Pero hay una buena noticia. Se amplía la cobertura de Onda Digital Perú. Ya nos pueden ver por Facebook, YouTube, por Instagram y por la señal abierta por el canal 18.4. Para Lima, el canal 5.4, señal abierta, TDT dice Trujillo. Y el canal 23.3, señal abierta, TDT Huaura. Ahora, también por Cable Más, el canal 791, a través del cual nos pueden ver por Lima, Chorrillos, Villa El Salvador, Lurín, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Comas, Caraballo, San Borja, Surco, San Martín de Porres, Los Olivos, Callao, Ventanilla, Surquillo. Por el mismo Cable Más, en Piura, en Paita, en Catacaos, en Talara, en Máncora, en Arequipa, en Camaná, en Mollendo, en Tacna, Tarata, Locumba, Puno, Juliaca, Lampa, Juli, Cusco, Pisac, Aguascalientes, Urubamba, Paruro, Quillabamba. Por Unión Visión, canal 6, nos pueden ver en Piura. Por True TV, canal 4, en Trujillo. HBBA, canal 3 en Huancabamba, Latsai, canal 5 en Huancayo, Sicuani, canal X10, ¿será no? Sicuani, Vilcru, canal X o 10 en Cajamarca. Es decir, ya casi estamos en todo el Perú. Acá tenemos otros canales, Fiber Pro, canal X o 10 en Caraballo, Mi Fibra, canal 13.7 en Chiclayo, Green Fiber, canal 3.1 en Comas, Mega Andina, canal 3, Cerro de Pasco, Win TV, canal 19, Lima y provincias. Y las aplicaciones internacionales IP, Lime World TV, HD Play TV, Nextware Latam, Mico, y hay otra serie de denominaciones. En realidad se ha ampliado enormemente la cobertura de Onda Digital Perú y esto es un tema que hay que felicitar a los directivos y también porque amplía la posibilidad del diálogo con ustedes que nos ven a través de todos los programas que se difunden. Ya saben, el nuestro va todos los lunes desde las 18 hasta las 19 horas. Bueno, la próxima les voy a traer una cartulinita para que lo miren y lo podamos ver todos y se vayan acordando. Para hoy habíamos invitado al economista Wilder Ruiz. No sé si o ha tenido problemas técnicos, porque con él hemos venido analizando desde el último trimestre del año pasado cuál era la perspectiva económica para el país. Inclusive hicimos un estudio, trazamos una perspectiva a partir del famoso plan de reactivación, que contenía un sinnúmero de buenas intenciones y decíamos que de esa forma no íbamos a obtener nada porque se hablaba de gasto, pero no se decía de dónde íbamos a obtener los recursos, porque no había un marco normativo que impulsara, que dinamizara la gran inversión privada. Por lo tanto, el Estado no podía estar haciendo planes en función de lo que
habíamos ahorrado desde la vigencia de la Constitución del 93, porque eso era gasto, no inversión. Gastos que se venían a sumar a los otros que se produjeron por la acción depredadora de casi todos los gobiernos, los últimos gobiernos. Oiga, han sido decenas de miles de millones de soles que se han ido con la corrupción. Y nuestro sistema de justicia, bien gracias, muy lento, a paso de tortuga, no se persigue a quienes se tienen que perseguir. Se premia a las empresas corruptas con el cuento de la colaboración eficaz. No avanza el proceso de la señora Villarán con su famosa línea amarilla, los peajes. En fin, qué fácil es delinquir en el país y tener amigos para que posterguen y posterguen las investigaciones y no tengamos nada como resultado eficaz. No sé si aparece ya nuestro invitado. En todo caso, vamos a insistir con él porque no está bien que tengamos una inestabilidad política tan grosera como la que nos está afectando y donde la señora Boluarte parece que no toma decisiones o si quiere tomarlas, da un paso adelante y luego da 2 pasos atrás, pero no avanza. El último escándalo o la vergüenza pública, gubernamental, ha sido la renuncia, entre comillas, del ministro de Economía y Finanzas, que todos los medios hablan de que se lo comunica a sus amigos más cercanos y después sale a decir que no renunció, pero dice que no renunció luego de una reunión con la presidenta. Y tenemos opiniones de la oposición que dice que quien gobierna es el señor Otárola. Y ya sabemos de qué canteras viene el señor Otárola y la gran mayoría de su equipo, ¿no? Del humanismo, y ya sabemos cómo se formó y se forjó todo eso. Y miren que recién se está reabriendo el caso de Madre Mía, en donde cuando postuló Humala, como tenía que enfrentarse con Fuerza Popular, me parece, liberaron de toda imputación a Humala como el presunto capitán Carlos. Pero así como apareció la noticia, así desapareció. Está todo dormido y no sabemos absolutamente nada. Como nos interesa conversar con el economista Wilder, creo que ya está conectado. Bienvenido, estimado Wilder, gracias por estar con nosotros. Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y saludarte desde mi querido Ferreñafe, que hayas tenido un bonito año y un buen año también para todos tus televidentes. Qué gusto saludarte. Eso deseamos todos. Al inicio estábamos dando cuenta de la expansión de cobertura del canal. En realidad nos van a ver por todo Lima y por todo el Perú, Wilder. Así que cada día crecemos y servirá para que la población peruana tenga mayor información, ¿no? Y no tan sesgada por una prensa que a veces se parametra demasiado o no se atreve a decir las cosas tal como son. Decíamos que siempre deseábamos lo mejor para el nuevo año y al final resultaba siempre peor que el anterior, ¿no? Salvo tal vez algunas pequeñas excepciones, pero esas excepciones fueron producto de un gran sacrificio previo, ¿no? Algo así como que está viviendo la Argentina, donde tiene que haber un shock gigantesco para tener un mejor futuro. Pero a partir del 2000 se está destruyendo ese futuro. Logramos juntar 70 y tantos mil millones de reservas de dólares y ahora no sabemos dónde está ese dinero. Y en los proyectos, en los programas, en la política económica,
¿Recuerdas que hicimos un análisis de todo lo que habían prometido y decíamos que nada de eso se iba a poder cumplir porque era gasto, gasto, gasto y no había un marco normativo de inversión? También hemos mencionado la inestabilidad inclusive dentro del Ejecutivo. ¿Cómo es posible que hay tanto cuestionamiento contra Otárola? Se le imputa también al Ejecutivo haber tramado toda esta historia contra la ex fiscal de la Nación suspendida por esa referencia al filósofo por parte de Otárola, y repentinamente que el ministro de Economía da a conocer que se manda a mudar del ministerio porque no hay transparencia, lo llaman de Palacio de Gobierno, se va y después dice que no renunció. Y finalmente dice que desde que tienen el cargo su renuncia está puesta. En fin, no sabemos qué está ocurriendo, pero yo quería pedirte 3 definiciones. Primero, para entrar al tema de fondo y nos des tu opinión, ¿qué está pasando? El ministro por fin reconoció que estábamos en recesión. Bueno, a la gente no se le explica bien qué es recesión, para diferenciar qué es inflación, y ahora hablan de estanflación, ¿no? Entonces, yo quería comenzar por allí, explicando qué consiste, qué significan esos términos. Muy bien, Marcos. Efectivamente, el ministro Alex Contreras se demoró en reconocer que estábamos ya en una recesión. Recordarás que hace unos meses fue al Congreso y ahí tuvo que reconocer que estamos en una recesión. Esa recesión se ha ratificado al fin con ese pobre crecimiento de ese pobre comportamiento del Producto Bruto Interno, que ha cerrado con 0.5% durante casi todo el año. Menos 0.5% el crecimiento de toda la producción del país. El país está creciendo, o mejor dicho, el Perú dejó de crecer. Eso nos está conduciendo cada vez a una recesión más intensa, una paralización de la producción del país y la producción expresada en las minas, que cada vez es menos, cada vez hay menos proyectos para explorar, cada vez es menos la producción del sector agrario, donde el grupo de Sagasti eliminó la mejor ley de promoción de la inversión en el agro. El agro, después de muchos años, va a tener un decrecimiento de nuestras exportaciones. Esa recesión, esa menor producción se explica por ese menos 7.3% del crecimiento de la inversión privada. Es decir, no hemos crecido ni siquiera 1%. Hemos decrecido menos 7.3% de la inversión privada. Todo ese panorama, además, por supuesto, de los casi 150,000 puestos de trabajo que se han perdido solo en Lima, todo ese panorama pobre de la economía se refleja en una recesión. ¿Y a dónde está el problema para futuro? El problema para futuro es que generalmente en una recesión los precios no suben. ¿Y sabes por qué no suben? Porque nadie compra. Y no compran, ¿por qué? Porque como la gente ha perdido sus puestos de trabajo, porque no hay inversión, porque se está en recesión, los precios no suben. Pero en el Perú es posible que se dé la figura que los precios suban. ¿Y por qué van a subir? Por el problema climatológico. Por lo tanto, se da un fenómeno que los economistas llaman de estanflación, en combinación de recesión, menor producción con precios altos. Y eso se explica por qué. Porque como vienen las estaciones de lluvia y ya hay algunos muertos y van a multiplicarse los huaicos, va a haber desabastecimiento. Y si hay desabastecimiento, hay escasez.
y es una escasez, te eleva los precios. Esos precios básicamente van a ser de los alimentos. Podemos darnos esa figura, que el Perú tenga una recesión, menor producción, nadie compra. Y como nadie compra, los precios deberían estar estables. Pero no, hay precios de una serie de productos que van a subir. ¿Explicado por qué? Por el fenómeno de las lluvias. Que va a haber seguro cierto desabastecimiento de los alimentos. El audio se te ha... Se me fue tu último comentario, Marcos, no te capté. No, sí, te estoy escuchando, pero no funciona esta cosa. Ah, ya. Ya, No, es que está bien. cuando terminé de hablar, creo que hiciste un pequeño comentario que no lo escuché. Ya, te entendimos perfectamente. Yo hablaba también, o hablábamos acá, de la inestabilidad al interior del Ejecutivo. De estas declaraciones ilógicas. Ya has mencionado lo del ministro de Economía. Se demoró demasiado y ahora no sabe qué hacer. El único que salió y puso las cosas en orden, marcando una línea, fue el presidente del Banco Central de Reserva. Pero ahora nos sale el ministro de Defensa a decir que el niño no ha comenzado. Sin embargo, las lluvias están provocando que los ríos se desborden, se inunden los poblados, se arrasen casas. Y el ministro dice que como el niño no va a golpear y las obras están al 85%, ¿cómo es posible que nos diga ahora que ya se desató el diluvio, y eso siempre genera catástrofes, que las obras están al 85%? Si están al 85% significa que una crecida en un mes se va a llevar el 85% y va a ser plata tirada al vacío, ¿o no? Marcos, hace unos días, cuando todavía no ha empezado la fuerza de las lluvias, se les ha caído el puente en Cañete. ¿Has visto? No ha empezado y ya se les cayó un puente y hay algunos muertos. Entonces, si bien el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el famoso COEM, está tratando de calmar a la gente diciendo que las lluvias que se están produciendo son las lluvias de estación, estas que vienen con normalidad enero y febrero, y que nos están dando la explicación de que como las aguas del mar entre Chimbote y Tumbes están en el promedio nacional, no están por encima del 2% de aguas calientes, porque si está encima del 2% del promedio es un niño moderado. Si llega a 3-4% por encima de la temperatura normal, ya es un fenómeno netamente de niño. Entonces nos están diciendo que las aguas están en el promedio nacional y que no se va a ver el fenómeno del niño. Mira, si es que el COEM, que yo les tengo mucho respeto, o les tenía mucho respeto, te dicen que es A, es porque seguro va a ser B. Entonces, y ya empezaron las lluvias, ya hay algunos muertos, ya hay algunos huaicos, se les acaba de caer un puente. Entonces, y el Perú, mi querido Marcos, no logra, porque la presidenta no tiene liderazgo suficiente para manejar una crisis coyuntural de lluvias con una crisis generalizada de origen de confianza. Más aún la crisis del Ministerio de Economía, donde tú te habrás enterado que le han pedido al ministro de Economía que cambie a los 2 viceministros y cambie a los secretarios, a los gerentes generales, a los directores generales del Ministerio de Economía, porque una serie de organismos del Estado, básicamente los órganos reguladores del Estado, no pueden tener una armonía de gestión con el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, los gerentes, muchos que son muy buenos, los ningunean, pues, a Ocitran, Ocinermin, la SUNAT, una serie de organismos del Estado
incluidos las gerencias de inversiones de los gobiernos regionales y de los ministerios. Entonces le han pedido al ministro de Economía que cambie a sus dos viceministros de Economía, al de Economía y al de Finanzas, más a una serie de gerentes. Entonces la presidenta se ve, creo yo, bloqueada entre el manejo de la crisis generalizada de confianza que necesita convencer al sector privado para que inviertan 10.000 millones de dólares por año para crecer 5%, más las indicaciones precisas que tiene que dar para el manejo de la coyuntura de la lluvia y todo el aparato estatal. Y el ministro Otárola, que por el bien del país ya debería irse, por favor, debería irse, porque no es solo estar manejando crisis políticas coyunturales, él está generando ya un daño a la propia presidenta. Entonces, la falta de liderazgo es una de las cosas que todavía el Perú no puede recuperar. Y el liderazgo, como tú sabes, solo lo pueden ejercer las personas que saben hacia dónde conducen sus naciones, hacia dónde conducen sus ciudades y sus regiones. Pero la pobre presidenta es mucho. Entonces, ya que la presidenta no da la talla, debería de reunirse y juntarse con unas personas que sí den la talla para esta nueva etapa de administración que requiere este gobierno, ¿no? Ahora, hemos preguntado sobre la estanflación y la explicación es clarísima, ¿no? Los precios se mantienen porque nadie compra. La capacidad, el consumo se ha retraído. Pero la presidenta ha salido precisamente a mostrar eso como un triunfo de su política económica y ha mencionado ahora o ayer, por ejemplo, que haya bajado el precio de los combustibles, cuando todos sabemos que Arabia Saudita y sus socios han tirado al suelo el precio del petróleo y por lo tanto tiene que disminuir pues el valor del barril del crudo. Y el otro tema que está discutiendo es si sigue invirtiendo lo que no tenemos en esa empresa que está quebrada, pero insalvable ya, que es Petroperú, y tampoco tenemos un plan para aprovechar al máximo ese monstruo que nos ha costado tanto, que es la refinería de Talara. Entonces, si esto sigue así, ¿en qué podemos terminar? Mira, lo de Talara es un escándalo. Está pidiéndole ahora al gobierno 2.550 millones de dólares. Le está pidiendo eso, 2.500 millones de dólares. ¿Para qué? Para capitalizar 1.900 millones. De esa capitalización, 1.900 millones, son más o menos 750 millones de apoyo financiero. Es decir, ya no doy más, por favor, ya no doy más. Me voy a declarar en quiebra. Y los organismos internacionales con los cuales yo tengo relaciones me van a poner en rojo. Y los otros 1.500 son una serie de adicionales para proveedores. Es decir, no puede ni siquiera pagarle a sus proveedores, es decir, el petróleo que a su vez compra, la gasolina que a su vez compra. Esa empresa, en cualquier sector privado, que vayan sus gerentes y sus directores a pedirle a sus dueños que le inyecten de su propiedad de los dueños 2.500 millones de dólares, los dueños en un 2x3 llaman a seguridad y que los voten a esos gerentes, que los voten a esos directores, por favor. Es decir, Petroperú no le puede estar tomándole el pelo a los peruanos que medianamente estamos informados. Es decir, ellos siguen con la cantaleta que es una empresa estratégica, que es una empresa que tiene que garantizar los precios de los combustibles, que tiene que garantizar el abastecimiento. Pero ¿cuánto me está costando? ¿Tú te imaginas con 2.500 millones de dólares cuántos hospitales podemos repotenciar, cuántas escuelas, cuántos caminos rurales?
No, es decir, ya debería estar empezando la línea 3 del metro de Lima. Es decir, 2.500 millones de dólares, por favor, estos señores de Petroperú, no nos puede generar una indignación como si no supiéramos. Con Y lo piden 2.500, mira, alegremente. con 2.500 millones de dólares podíamos tener un tren y una carretera por encima de la selva con estructuras de concreto desde Yurimaguas hasta Caballococha, con 2.500 millones de dólares. Ahora, esta vocación del gobierno de dejar hacer, dejar millones, pasar, de no impulsar la gran inversión privada, de mediatizar la agroexportación, de no hacer nada para prevenir la disminución de la producción agrícola, porque ya sabíamos que teníamos el problema con los abonos primero. ¿Te acuerdas que no sabían comprar urea, creo? ¿No? Después, por el clima, se perdió 1 o 2 temporadas de siembra, de cosecha. Entonces ya estábamos ahí apuntando a lo que se nos venía. Sin embargo, no se ha hecho nada, más bien se ha establecido un nuevo marco normativo que frena el avance de la agroexportación y he estado viendo que la uva creo que cayó en 15%, en 7% en la exportación y todas las frutas que producimos. Todo esto puede deberse a que la señora Boluarte en realidad tiene una ideología que le impide. Y la agroexportación ha sido... Sí, ¿aló? Sí, escuchamos bien. Sí, no, te decía que la agroexportación, que ha caído menos 3% este año, es la peor caída en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, la agroexportación ha caído a menos 3% y se han perdido casi 400.000 puestos de trabajo. Es decir, las cifras empiezan a mostrarnos una radiografía de que el 2024 va a ser un año terrible. Sí, terrible si es que no se tiene... Pero permíteme una interrupción. Al perderse 400.000 puestos de trabajo, si tú utilizas políticamente ese nivel de pobreza, porque va a haber pobreza, vamos a tener agresiones, invasiones, incendios a todos los sectores agroexportadores en el campo, toma de carreteras, protesta, inseguridad. Entonces, ¿dónde está la coherencia cuando quieren mostrar estabilidad política y seguridad ciudadana? No, es que, fíjate, no hay coherencia porque no tienen rumbo. No tienen rumbo. Ese es el gran problema. Y el problema que estábamos hablando de la agroexportación, nos están llevando a perder competitividad y mercados que nos ha costado años que nos crean los mercados americanos y europeos, que las paltas, que nuestra uva, que nuestra ají páprica va a estar en la fecha indicada. Es decir, el Perú no ha sufrido una sequía que esté formando parte de una sequía sudamericana o de unas inundaciones formando parte de unas inundaciones sudamericanas que el mercado internacional nos comprenda. No, es la incapacidad de nuestras autoridades. Y ahora, esta gente desplazada va a ir a incrementar otro problema que no se está atacando, que es toda la minería informal que cada vez crece. Y si la minería informal crece, nuestra economía, que ya es casi el 80% informalizada, vía la comercialización de nuestros peruanos emprendedores en las calles, porque pierden sus trabajos formales, el panorama del crecimiento y del desarrollo del país es crítico. Yo nunca he estado tan preocupado, Marcos, como en mis épocas de juventud a finales del 90. Cuando a finales del 90 tú recordarás que estaba Sendero Luminoso volando el país, estaba la hiperinflación
estaba el Perú sin rumbo, no sabíamos por dónde ir. Ese Perú es el que se está cuajando ahora y se está formando justamente por la incapacidad de este gobierno. Y esa incapacidad es el problema. ¿Cómo salimos? Algunos van a venir con adelantemos elecciones para elegir a quién. O la presidenta se pone los pantalones, convoca un nuevo gabinete y camina estos 2 años y medio en el marco de la gente que sabe hacer las cosas. Y sobre todo que el sector privado vuelva a creer. El sector privado no va a invertir. Cuando no va a invertir, estoy refiriéndome a la gran inversión de esos 10.000 millones de dólares que nos garantizan 5% de crecimiento del PBI. Ese 5% nos garantiza 250.000 nuevos peruanos en la incorporación de los nuevos negocios y no en la pérdida de negocios, en el desempleo, más toda la destrucción que nos va a dar las lluvias, precios altos. Así que el panorama, mira, no hay que ser un gurú ni tener pues un doctorado en economía en Harvard para darnos cuenta de lo que se viene en los próximos meses en el Perú. Ahora, en el Diario Expreso se ha publicado una entrevista a Roque Benavides de la CONFIEP y él es representante de Yanacocha, ¿verdad? Allí él menciona que el Perú tiene más cobre que cualquier país en el mundo. Y lo que no se entiende es por qué, en vez de reducir trámites, se multiplica y se entorpece la inversión de la gran minería. Mira, estoy hablando de cobre y no estoy hablando de los otros minerales porque hasta ahora no tenemos ningún proyecto de litio. No sé si hay alguna inversión de exploración en litio. Y sin embargo, de la misma entrevista y de lo verificado por otros medios, resulta que los únicos que han crecido y han ganado muchísimo dinero son los mineros ilegales, porque la informalidad no ha funcionado. Y están tratando de nombrar una comisión para formalizarlo, pero si ha fracasado todo, y los mineros ilegales, se están invirtiendo ahora en oro, pero se están capitalizando de tal modo que pueden bloquear cualquier otro proyecto, ¿eh? Porque tienen capacidad para movilizar gente, generar desórdenes y defender su actividad informal. Por eso te decía, ¿no será que la ideología de la señora Boluarte la está maniatando? Mira, no tengo la menor duda, porque si no, ¿cómo te explicas? Yo leía hace un par de días ese reporte de operaciones sospechosas en minería de la sociedad de minería, que dice que hay 2.392 millones de dólares que se han movido entre el 2020 y el 2023 en la minería informal. 2.392 millones de dólares. ¿Quién mueve, qué sector puede mover esa cantidad de plata? ¿Por qué? Porque esa minería ilegal que está operando con gran maquinaria al margen de la fiscalización. Y eso ha generado delitos tributarios por encima de 90 millones de dólares. Y hay también unos delitos contra la administración pública equivalente más o menos a 167 millones de dólares. Es decir, toda esta minería informal está siendo alimentada porque las autoridades se hacen de la vista gorda. Y justamente tenemos a un gobierno que ideológicamente piensa que la gran minería le hace daño al país, ideológicamente. Porque claro, ¿qué cosa necesita la izquierda? La izquierda necesita bloquear todos los proyectos económicos y mineros que generen puestos de trabajo. Si no, ¿cómo te explicas que ese certificado medioambiental, que es la autorización para que renueven la operación de las minas o para que empiecen a operar las minas, se demoren más de 2 años o casi 3 años en darte? Y cuando ya tienen casi todo el certificado medioambiental
producto del estudio, de los perfiles, todo, te meten la certificación y la autorización social y te meten a las comunidades opinando. Y los proyectos mineros se retrasan, se retrasan, se retrasan. Hace un par de años los minerales llegaron a su máxima expresión en precios. Es cuando hemos debido producir 24 horas. Hemos debido vender la mayor cantidad de minerales y sobre todo cobre. ¿Y qué hicimos? Bloquearon las bambas, incendiaron algunas minas, dejamos de vender. Y ahí hay una posición ideológica que es la posición de la Y izquierda. tomaron por asalto Patás, asesinaron mineros en Patás y nadie reacciona. Imagínate. Entonces, justo cuando el mundo, hace 2 años que está la guerra ahí de los rusos con los ucranianos, y que teníamos que vender lo que tenemos y deberíamos habernos puesto a producir, claro, estaba todavía Castillo y la actual presidenta ni siquiera se tomó la molestia de decirle a los grandes empresarios mineros, oye, por favor, ¿cuánto están produciendo? Estamos produciendo tanto, pues necesito que produzcan el doble, porque yo necesito el doble de impuestos para mis cosas, para los maestros, para los profesores, para la infraestructura que necesita el país. Todo lo que el país necesita ser construido, hay que pagarlo. ¿Con qué lo pagamos? En gran parte, con la minería, con esos impuestos. Es decir, el sentido común de hacer las cosas con corrección parecería que ideológicamente estos señores de la izquierda saben cómo bloquearlos, cómo bloquearnos sobre todo, ¿no? Y generar mayor pobreza. Ahora, en el Perú siempre somos tercos creyendo cosas que no corresponden a la realidad. Todavía estamos en una especie de chauvinismo y creemos que con la soberanía el Perú manejaría sus recursos. Oye, si nos estamos muriendo de hambre, deberían pensar cuando Velasco entregó las cooperativas, dirían ahora el patrón no comerá más de tu pobreza. ¿Y qué hizo el campesino? Se comió todo lo que encontró porque no tenía dinero, no tenía tecnología, no tenía preparación, no tenía nada. Por esos antecedentes es que a inicios de los 90, cuando vino la decisión en Naciones Unidas de ampliar los mercados a nivel mundial con la globalización que implicaba relaciones multilaterales, los tratados de libre comercio. También querían una reforma de los sistemas de justicia para uniformar los criterios jurisprudenciales, requerían seguridad jurídica que fracasó también, querían el no proteccionismo porque el proteccionismo de unos pocos industriales hacía que se produzca mal y caro. Y cuando se abrieron las fronteras tenían que competir, ya no ganando 35% por unidad, sino el 7%, y teníamos otros productos, bienes y servicios mucho más baratos y mayor calidad. Y en vez de dañar a nuestra industria, en vez de dañar a nuestros empresarios, los potenció, porque ahora tenemos grupos económicos peruanos que están invirtiendo en otros países y han aprendido a hacer alianzas. Muy bien. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque estamos a puertas de APEC y para que vengan los representantes de los países, los líderes, primero vienen delegaciones que se calcula que van a ser más de 10.000 personas. Tanto así que las sedes de reuniones van a estar en Arequipa, en Cusco, en Lima, también en Pucallpa. Pero el asunto está que vienen de esos países también políticos y empresarios para ver en qué pueden invertir. Pero si encuentran una realidad donde no se puede invertir y que todo es informalidad, ¿de qué nos serviría tener todos los mercados de APEC, ¿no? Que costó entrar a la APEC, ¿no? La vida de nuestros comandos de Chavín de Huántar, porque fue Japón, después de la retoma de la embajada, quien recomendó y apoyó el ingreso de Perú a APEC. Y ahora que tenemos la posición geoestratégica que ya hemos hablado, y que no solamente se abre el comercio con la China, convirtiéndonos en el hub
de comercio sudamericano, sino también con la India, con Taiwán, con Japón, con toda el Asia. ¿Y nosotros qué le vamos a vender? ¿Y cómo les vamos a decir, vengan a invertir ustedes? A ver, en el proyecto de la zona especial de Chancay y el Callao, ¿qué les ofrecemos para que vengan a invertir? Cuando necesitamos en este momento decir, vengan, miren la seguridad jurídica, miren el marco normativo, necesitamos los 10.000 millones de inversión y empezamos a crecer del 5% como tú dices, pero no tenemos nada, o sea que vamos a ser anfitriones sin tener nada que ofrecer. Sí, mira, tú recordarás que hace varios años, creo que fue en el 2008 o el 2009, que fue la reunión de la PEP en Lima. Y ahí el Perú estaba creciendo a unos ritmos casi de 8%, 7, 8%. Y le dijimos al mundo que nosotros estábamos estructurando un país y estábamos siguiendo una estrategia para lograr una serie de cosas que nos lleven a la competitividad, es decir, a ser eficientes en el mercado internacional. Esa competitividad es una suma de logros legales, con una constitución que garantiza la propiedad privada, que garantiza las inversiones, que garantiza unos equilibrios del ejercicio del poder. Esa competitividad es un listado de logros en infraestructura que el país va logrando, es decir, tenemos la suficiente energía eléctrica, tenemos la suficiente agua potable, tenemos la suficiente viabilidad de caminos, puertos, aeropuertos. Esa competitividad también es el logro de una serie de requisitos como son en materia educativa, tenemos los ingenieros, tenemos los profesionales capaces de todo ese crecimiento. Es decir, la competitividad es un paquete que tú tienes como país que estar obligado a cumplirlo y a lograrlo. La competitividad te lleva a que esa educación y esas inversiones que haces bajas los niveles de pobreza, bajas los niveles de analfabetismo. Esa competitividad te lleva a que inviertas en salud y no tengas una población con niños llenos de anemia y tuberculosos, y que tienes unos sistemas de salud, esa infraestructura hospitalaria. Muy bien. Esa competitividad, que es este paquete de logros, se lo dices al mundo y le dices, ven, invierte, porque yo tengo esto. Ahora, ¿qué les vas a decir? Tengo este problema con un sector del país que quiere cambiar la Constitución y que está haciendo la vida imposible. Tengo este paquete de parte de los peruanos que está bloqueando pistas, carreteras, aeropuertos y bloqueando minas. ¿Qué le vas a decir? Que tengo un Congreso de la República peleándose con el Ejecutivo y que son unos incapaces. ¿Qué le vamos a decir al mundo? Ese es el problema. ¿Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años en esos logros de competitividad que te acercan a un mercado eficiente, que te acercan a un mundo más competitivo? Ese es el gran problema que tiene ahorita el Perú. El Perú desde PPK ahora es solo atraso. PPK, Vizcarra, Sagasti, los días de Merino y por supuesto Castillo, Irina. No hay un avance que ya se venía deteniendo con el gobierno de Ollanta. Ese es el gran problema que tiene el Perú. Por otro lado, me felicito que el mundo siga creyendo en el Perú, si no, no le hubieran dado la sede de APEP. Pero tienes que ser un anfitrión acorde al mundo. ¿Por qué no vienen 4 o 5 millonarios? Vienen las grandes empresas que están mirando oportunidades de inversión para los próximos 15, 20 años. Esa es la gran oportunidad de APEP. Es decir, es como si vivieras en un pueblito muy chiquito y de la noche a la mañana llegaran los dueños de los grandes centros comerciales para ver qué produce tu pueblito, a ver si le puedo comprar.
¿Qué produces? Naranjas, manzanas, ok. ¿Y qué tienes? Mina, muy bien. Ese es el Perú. Pero no tienes energía eléctrica, pero no tienes agua, pero tienes una inseguridad que te roban tu celular a la vuelta de la esquina si sales del hotel. Ese es el gran problema que tiene ahorita el Perú y no tiene el tiempo suficiente para hacer un paquete de competitividad y decirnos, estamos haciendo esto y por eso ven e invierten en el Perú, que es uno de los mercados más seguros. Eso no estamos en condiciones de decirlo ahora, ¿no? Ahora, imaginémonos un escenario, pero terrorífico, ¿eh? Que vengan las primeras delegaciones de APEC, se pongan a trabajar en las ciudades que estamos mencionando, y que de repente los que se han quedado sin trabajo y los agitadores políticos que comienzan a hacer marchas, paralizaciones. ¿Qué nos van a decir? Burros, ¿verdad? Así, algo así como que los turistas que van al Cusco le dicen al que le cierra los caminos, pero déjame pasar. Y los que cierran los caminos, los agitadores, los insultan sin darse cuenta que viven de los turistas y que deberían darles todo el apoyo del mundo. Y entonces, ¿qué están diciendo? Son unos burros. No saben lo que tienen y matan la gallina y los huevos de oro. Esto me trae a ver, al recuerdo, no el nombre, ¿no?, sino el evento. Hubo un evento, creo que fue el 2008, 2009, en el Perú, donde vino un gran economista, no recuerdo si fue un Nobel, y él dijo, el Perú está creciendo, pero tiene una debilidad. No tiene un soporte, las patas son muy débiles. Y decía, puede seguir creciendo, pero si no educa, si no genera técnicos, investigadores, laboratorios, todo su crecimiento se va a caer. Y nadie le hizo caso, no sé si tú te acuerdas de ese economista, pero nadie le hizo caso. Dijeron todo está bien. Y ahora resulta que nuestra educación está por los suelos, la salud está por los suelos, los servicios públicos están por los suelos. Y mira que hemos hablado de esta inflación y hemos dicho que los precios no suben en los mercados, pero sin embargo todos los municipios van a subirnos el costo de los arbitrios, así que la menuda sorpresa que vamos a tener en nuestras casas. Mira, eso nos lo dijeron hace 15 años y está ocurriendo. Fíjate, ¿qué podemos hacer? Mira, tú recordarás que en el año 90... El audio, por favor. A ver, no sé si ahora me escuchan mejor. Sí, ahora sí. Tú recordarás que en el año 90, casi el 80% del país era pobre, entre pobre y extrema pobreza. Y la clase media era casi 15%, casi la clase media no existía. Y había entre 3 y 5% de ricos. Muy bien. Vino la reforma económica, vino la inserción del Perú en el mundo y logramos que más o menos el 60% de la población, entre 60 y 65%, sea clase media. Clase media. Pero tenemos una clase media que no ha podido dar el salto a ser una clase media emprendedora de negocios formales. Es una clase media que incluso tiene dinero en sus bolsillos, pero no tiene comportamiento de clase media, que cultiva asistencia a los teatros, que cultiva buenas costumbres, como no pasarse la luz roja, que no tiene la cultura de la honorabilidad, la decencia y la ética. Tenemos una clase media que tiene dinero y que incluso todas las empresas constructoras no tienen, algunas, unos comportamientos éticos y morales. Ese es el Perú que tenemos ahora, que no hemos logrado, vía la educación, formar esa clase media que es producto del trabajo de los padres y de los abuelos y que empiezan a comportarse efectivamente con una educación cívica,
con unos comportamientos éticos y morales de honorabilidad, porque la educación no ha acompañado a estas nuevas generaciones en estas virtudes. Entonces, tenemos una clase media con plata, sí, pero no es cívicamente educada. Y esa labor tenía que haberla hecho un Estado en los últimos 20 años. El Estado se dedicó a dar una serie de facilidades para que la gente crezca, la gente ha multiplicado sus puestos que tenía en los mercados. El abuelo tenía un puesto en el mercado, el papá tiene 2 puestos y ahora los hijos tienen hasta 3 o 4. Pero ese comportamiento que tienes dinero en el bolsillo no ha ido acompañado de una educación cívica de clase media, que consume obras de teatro, que consume lecturas, que consume buena educación. Es decir, que no va siendo incrementada la violencia, los robos. Ese es el problema que tiene el Perú. El Perú tiene un problema con su formación de sus jóvenes y de sus propios empresarios, que no coimeen, pues, por favor. Es decir, los empresarios de la construcción, hay un sector pequeño, pero por más pequeño que sea, no pueden estar generando una cultura del 10% en las municipalidades, en las regiones. Entonces, ese es el problema que tiene el Perú ahora. ¿Cómo hacemos para reenganchar y decirle al mundo que el Perú tiene unos estándares competitivos en todos los sectores, en todos, en el sector político, la justicia, la infraestructura del país, la educación, la salud? Ese es el gran reto y creo yo que en los últimos años hemos sufrido un retroceso, ¿no?, en esos logros. Ahora, todos estamos por APEC, ¿ya?, por la reunión y que se le saque el mejor provecho. Pero lo que no entiendo es que si queremos ser el hub de entrada de APEC en el comercio hacia Latinoamérica y que el Perú sea el centro, no tenemos la difusión de proyectos viales, por ejemplo, hacia Bolivia, para ver que la producción de ellos venga, y tampoco se prioriza el proyecto Yurimaguas a Caballococha, ¿no?, para la producción de Brasil, porque Brasil viene por el norte y también viene por el sur. Pero hay otro tema. ¿Por qué se demora esta ley de cabotaje? Porque si no podemos tener autopista que una toda la costa, entonces, bueno, pues volvamos a los barcos de antes y al cabotaje, que en todos los países están trabajando ese tema. He leído que en Chile también están discutiendo el mismo tema. ¿Tú cómo ves eso? Sí, la ley de cabotaje es posible. No conozco mucho eso, pero deben haber algunos intereses que todavía rondan los lobbies que impiden eso. Debería efectivamente hacer mucho más fácil, creo, que el puerto de Paita con un poco el de Ete, el de Salaberry, podrían estar perfectamente moviendo la mercadería, y no necesariamente por mar, ¿eh? Es decir, también hay la nueva, llevan a hacer cabotajes de una combinación terrestre y mar. Podría hacer eso, pero por ejemplo en el caso de Chancay no hay una estrategia que nos diga que toda esa zona del norte de Lima se va a potenciar con el crecimiento de hoteles, escuelas, pistas, es decir, Chancay va a cambiar su fisonomía. ¿Cómo va a crecer Chancay? ¿Cómo se va a movilizar la gente de Chancay hacia Lima? Ya debería estar en mar el tren de cercanías. Es decir, todo es pucha, conforme va apareciendo el sol y la luna, ¿no? Sí, la señora presidenta dice pues que todo está bien, que todo está bonito y que no debemos preocuparnos, ¿no? Creo que ella está viviendo en otro mundo. Si alguna vez a Belaúnde le decíamos que vivía en las nubes, creo que la señora está un poquito más allá de las nubes, ya medio en la estratosfera, ¿no? Esperemos pues que
despertemos, ¿no? Porque no podemos seguir de esta manera. Estamos viendo que las grandes mineras quieren poner represas y que la represa no solamente sirva para evitar la contaminación, sino también el agua puede ser utilizada para irrigación, una parte para irrigación. Es decir, se gana en minería, se ganaría en agricultura, pero a todo se dice no y el gobierno no toma decisiones. Yo creo que, yo entiendo a mis amigos de izquierda, los entiendo perfectamente, porque los amigos de izquierda no les conviene un país desarrollado y con una clase media en crecimiento, porque la clase media en crecimiento no vota pues por la izquierda, se quedan sin electores, ¿no? La izquierda necesita pobres para tener alguna posibilidad de triunfo electoral. Y saben ellos perfectamente que un país solo se puede desarrollar con confianza en la inversión privada, con confianza teniendo una administración pública pequeña pero muy fuerte, un Estado pequeño pero fuerte en sus fiscalizaciones, pequeño pero muy expeditivo dando las autorizaciones. Es decir, si todos sabemos que vivimos de los impuestos que generan las minas, ¿por qué tanto problema? Esa es una de las cosas que solo se pueden explicar por una posición ideológica del gobierno y por una incapacidad. Pero incapacidad si seguimos así, adiós OCDE, ¿no? Wilder, nos ha ganado la hora. A ver si continuamos esta conversación en otra oportunidad. Ha volado. ¿Ya? Yo encantado de la vida, Marcos. Muchas gracias. Encantado de la vida y feliz año. Muchas gracias. Y con ustedes, amigos, si Dios quiere, el próximo lunes nos reencontramos aquí. Buenas tardes. Don Marcos.